6:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, y lo hemos invitado para hacer un análisis respecto de los hechos que siguen preocupando al Ecuador. Mientras aquí continúan las acciones de violencia, las acciones de inseguridad, el país espera que no solo en el debido proceso y con derecho a la defensa se desarrollen los juicios para establecer responsabilidades en la corrupción, sino finalmente lograr la devolución de los recursos que se presume que se robaron y que se han establecido precisamente en los procesos judiciales. Doctor Rodas, el país mira todavía con impotencia el que no se pueda no solo sancionar a todos los autores, cómplices y encubridores de la corrupción, sino también finalmente lograr las reparaciones del Estado, lograr la devolución de los recursos. ¿Cómo ve este panorama y qué está haciendo la Comisión en este sentido? Muy buen día. Un saludo cordial, Miguel. Buenos días a la audiencia. En efecto, usted ha señalado algo que ya se ha constituido en una especie de realidad que acompaña de manera lacerante lo cotidiano, es decir, la incapacidad del poder público, en términos generales dicho esto, para poder recaudar o recuperar los dineros del asalto de la corrupción y la reparación que el Estado exige frente a esta realidad. Por el contrario, hemos sido testigos de excarcelaciones rápidas, ágiles, apresuradas. Para tener ejemplos, así el gerente de Petroecuador, el ex gerente, el señor Bravo, estuvo de manera inmediata en la libertad, gozando, quién sabe, de los recursos asaltados. El tema del señor Glass ha sido lo propio. Todos ellos acusados y sentenciados por corrupción. He puesto dos ejemplos y no hemos podido recuperar ningún centavo. Ellos rápidamente, cuando hay mecanismos para hacerlo, toman las precauciones, van hacia terceros los recursos, en definitiva, eluden, evaden, se ríen del Estado ecuatoriano y después de poco tiempo de estar en cárcel, pues salen a gozar los recursos. Esa es la lógica con la que evidentemente todos podemos mirar la realidad. Frente a esta circunstancia, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó hace 10 días más o menos una propuesta de reformas al COIR, una ley reformatoria para reformar algunos artículos del COIR. Y esta mañana lo que podría son señalar las ideas centrales para no agotarnos en el artículo tal la de finalidad de impedir la impunidad, que es parte de la ecuación que va de la mano de la corrupción. En ese sentido, ¿cómo articular acciones que permitan seguir con tanto proceso que está pendiente, doctor Germán Rodas, por un lado, y por otro, poder accionar, poder aprobar reformas que resulta este momento extremadamente complejo, con ese ambiente de una asamblea mediocre que no ha contribuido al encuentro de soluciones precisamente para combatir la corrupción? Así es, el ambiente no es el mejor. Hemos hecho gestiones ante algunas bancadas, todas las bancadas tienen la propuesta nuestra, obviamente el presidente de la asamblea. Hemos hecho gestiones con algunos diputados. Hemos recibido el criterio de que sí, que es importante, que lo van a impulsar, que se van a apropiar de la propuesta, pero evidentemente lo que usted dice, Miguel, quizás están priorizando otras cosas. Y además esto mismo que le estamos entregando es algo que debió haber funcionado hace mucho tiempo. No puede haber elementos básicos que a la asamblea se le olvidó para poder enfrentar la corruptela.
Miren, nosotros, por ejemplo, en el artículo 549 del COIP, proponemos un asunto puntual, que en los juzgadores de las sentencias, por dictamen de la fiscal, deberá que los valores conectados a la perpetración de los delitos que se describen, hay varios delitos que se describen, pasarán a ser también de responsabilidad de los juzgadores. Allí hay una definición muy importante. En el artículo 551 del COID, asimismo, señalamos que la Fiscalía deberá obligatoriamente, por lo tanto, pedirle al juzgador dicte las medidas descritas, es decir, previamente garantizando la forma del pago de las multas y la reparación integral. Si esto no le obligamos al juzgador, si esto no le ponemos por ley y no le decimos cuáles son los delitos absolutamente vinculados con la corrupción, estamos favoreciendo que la corruptela se propague, y nos hemos dado el trabajo de señalar cuáles son esos delitos que hemos agregado, además, que no son solo los que están previstos, es decir, lavado de activos, testaferrismo, asociación ilícita, sino que hemos agregado otros, y sobre todo la obligatoriedad con la finalidad de garantizar el pago de multas y la reparación integral. Y de no hacerlo, el juzgador pasa a ser corresponsable también de estas medidas tutelares alternativas que se dan con una extraordinaria rapidez, y el individuo sale de la cárcel. Y en el caso de lo que acabo de señalar, ¿cuál es la única opción para el reo que está saliendo? Pues que pague la condena en el sentido económico también. Deben millones, no tengo el dinero, y se van fuera de la prisión. Sin embargo, aquellas personas que se sometan a juicios abreviados, que entreguen, por lo tanto, la información adecuada, pertinente para seguir la pista de dónde están los recursos, y en el caso de que tuvieran una prisión menor a 10 años, una orden de prisión a menor a 10 años, podrá entregárseles estas medidas cautelares, pero cobrándoseles de los... Ocurre que me hago una historia, cuento cualquier cosa, ciertamente que Fiscalía debe comprobar, pero mientras ocurren estas circunstancias se pueden ir generando espacios para favorecer al reo. Pues también aún en esas circunstancias debería pagar el 80%. Le estoy diciendo algunas ideas de manera general para simple y llanamente demostrar que la voluntad de la Comisión Nacional Anticorrupción ha sido de trabajar sobre la ley reformatoria para que se modifique el Código de Integral Penal bajo el concepto de la reparación del Estado debe producirse, no se puede burlar esta realidad. Han sido sentenciados, y evidentemente generando una especie de escala para aquellos que, contando la verdad, pudieran obtener la libertad, pero siempre y cuando tengan un alto valor de entrega de los recursos, porque también no es un asunto de decir algo e irse. Tienen la obligación de pagar con el Estado, con la sociedad. Estas son las reformas fundamentales. Hemos agregado algunos otros delitos vinculados en la ley, en las normas, expresamente a los temas de corrupción, al lavado ilícito, al testaferrismo, etcétera, etcétera. Hemos puntualizado particularmente estos asuntos, y lo que aspiramos sobre todo es que en la Asamblea se sensibilicen sobre este tema, que recojan esta propuesta, que la cambien, la modifiquen, la den la vuelta, la estructuren de mejor manera, etcétera, pero que demuestren una voluntad de poner orden y de frenar aquello que significa la impunidad. Doctor Germán Rodas, concretamente de los casos que ustedes han presentado a la Fiscalía,
¿Cuáles siguen pendientes? Muchos de ellos estarán por años y que lastimosamente no se ha podido avanzar. Y eso es parte de lo que ocurre, por justificativo que haya, de lo que ocurre con la impunidad. Claro, la impunidad es también esta otra parte. El trabajo lento, a veces demasiado lento, que yo no quiero acusar a la fiscal, no se trata de aquello, pero fiscalías provinciales, tipo de disparates son, ahora mirados en el tiempo, disparates, pero quién sabe si lo eran solamente, si no es una forma de dificultar la acción de quienes estamos involucrados en estas tareas de anticorrupción. Si usted me dice qué casos, pues está todavía el caso de están evidentemente todos aquellos temas vinculados con Odebrecht. Y este es un tema que me preocupa y que quiero hacer un paréntesis. Estamos con que se va a inaugurar en Quito el nuevo, el metro, pero no nos acordamos ya que la empresa que la construyó fue Odebrecht en una combinación contractual con la empresa española Acciona y que Odebrecht se cambió de nombre o dejó Acciona. La sobre precios y nosotros miramos como ninguno de los concejales ni rigurosa auditoría sobre el tema. Damos pasos inmediatamente avanzados. Otro tema, está intacto el tema, el asunto vinculado con la venta fraudulenta y con un precio irrisorio del Hotel Quito. Para señalar algunos, pero cuando hablamos de Odebrecht estamos hablando de una obra pública enorme en el país y la propia búsqueda de los causantes de Odebrecht pues no avanzan. Es más, algún abogado de ellos fue candidato a la alcaldía de Quito sin ningún tapujo. Entonces ocurre que en el país se dan facilidades para que la impunidad prevalezca, facilidades fácticas, mediáticas, legales, judiciales. Tiene que ser obligacionada para que actúe de mejor manera. Exigido que se avance con los procesos en el ámbito judicial, en el ámbito de la investigación penal. ¿Cuáles han sido las respuestas, doctor Rodas? Nosotros tuvimos una reunión con la fiscal hace aproximadamente unos 6-7 meses y se estableció una mesa de trabajo. La mesa de trabajo funcionó una vez. La mesa fue designada por la fiscal, nosotros también hicimos lo propio. Y nos quedamos en el convencimiento de que no estaba funcionando algo bien, porque si nos dicen en la mesa de trabajo sería de que nos presenten pruebas o más pruebas. Nosotros señalamos que nosotros denunciamos el delito, las pruebas tiene que recuperar la fiscalía, ese es el mecanismo, pero las pruebas adicionales, las pruebas fundamentales nosotros las proporcionamos, de tal suerte que se demoran los asuntos por esta circunstancia. En el tema obligándonos como comisión a firmar las denuncias, todos los miembros de la comisión, señalando las causas motivadas de la denuncia, dando las pistas fundamentales, estableciendo los mecanismos y los parámetros básicos para que las denuncias sean una forma adecuada de conducir a la verdad, pero hay dificultades.
Y en alguna eventualidad, cuando se abren las acciones ya de fiscalía, esto, insisto, ya no es de la cabeza, ¿qué hacen los fiscales? Los fiscales comienzan con las sesiones telemáticas, en acción, por ejemplo, con la función judicial o jurisdiccional de Guayaquil, para poner un ejemplo. De algún proceso, 1 año o 2 años, no sé. Tenemos alrededor de 30 sesiones fallidas. Y entonces todo está años atrás, lustros quizás, para que la delincuencia organizada que está en algunas instituciones tenga el beneficio de la norma que le permite actuar sabiendo que la impunidad se encubre también con estos vericuetos judiciales y con estas lentitudes que finalmente agotan al denunciante y que le obligan al denunciante luego a defenderse de aquellos que han sido acusados. Doctor Rodas, ¿cómo articular reformas? ¿Se requieren reformas o se requiere decisión de la justicia, de la fiscalía para avanzar? Por ejemplo, ¿cómo es posible que hay sentencias ejecutoriadas, incluso algunos de ellos usted ya mencionó, han salido libres, el caso de Jorge Glass, y no han devuelto los recursos? ¿Qué hacer en el país frente a esa impotencia de poder recuperar los dineros que han sido establecidos en el debido proceso y no ha habido reparación alguna al Estado ecuatoriano? Es lamentable lo que usted acaba de señalar, Miguel, porque describe una realidad. Frente a eso es que hemos propuesto esta ley reformatoria del COIP, precisamente para impedir que aquel que debe el dinero salga en libertad. Y si habla todo, máximo pague el 80%, es decir, máximo se le rebaje el 20% y se ve obligado a pagar el 80%, entre otras cosas. Pero esto debió haberse hecho antes, porque aún aprobada esta ley u otra similar, esto corre hacia adelante. Mientras tanto, hemos dejado que aquellos que atracaron el país estén organizándose, participen con grilletes de candidatos, etcétera, etcétera. Sí, es lo que ha ocurrido. Frente a este tema también es indispensable, evidentemente, el que se hagan los exámenes pertinentes, la evaluación pertinente de la función jurisdiccional a través de la judicatura. Eso ha quedado abandonado. Allí hay jueces de primera calidad, pero también hay jueces que están vinculados a esta parodia de la impunidad y son sujetos vinculados a los temas del juez corrupto que se somete como juez de alquiler. Entonces hay que actuar sobre este asunto y una voluntad política de los diversos sectores del Estado para demostrar que hay efectivamente un norte en la búsqueda de los recursos que han sido asaltados. Es decir, es parte de una acción prolija del de los propios sectores públicos, del Estado en su conjunto para actuar y no olvidar los casos, no amontonarlos uno tras otro. Y entonces vivimos de escándalo en escándalo cada semana, en función además a veces de los intereses del mediatismo político, sino que debemos prevenir y prever sobre todo que la lucha anticorrupción ha de estar al margen de estas circunstancias mediáticas y debe apuntar hacia el norte, pensando que el país requiere recursos y pensando que en el país la impunidad y la delincuencia organizada no debe seguir allí. Y quizás déjeme decir una idea final sobre esta materia. También barriendo desde el poder aquellas rémoras que vienen mucho tiempo atrás. Lo han dicho varios ministros, en energía, en petróleos, están gente que por años
se han quedado instalados allí y que son las que generan las dificultades en el manejo de la cosa pública, llevando a situaciones extremas. El señor Nielsen, que está prófugo, manejó Petroecuador y dejó organizada una red que de hecho debe haber seguido funcionando. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó casos de denuncia al presidente de la República, Moreno, diciéndole qué áreas estratégicas estaban todavía siendo sometidas a los intereses de su gobierno predecesor, y se quedaron, y son los técnicos que están allí. Lo propio ocurre en el IES, que son las personas que pululan alrededor del máximo, de las máximas autoridades de estas instituciones, pero que saben la que es la letra colorada, es decir, saben cómo deben manejar las subastas inversas, a quiénes deben comprar, cómo debe generarse los TDRs, cuáles son los sobreprecios, es decir, toda esta estructura son grupos pequeños pero muy bien organizados e instalados en la estructura pública, siguen funcionando. Yo creo que hay que parar todo aquello con voluntad y firmeza política y hacer lucha anticorrupción, evidentemente, con una visión de largo alcance, no solamente pensando en una oficina que, siendo del gobierno, termina dando sospechas porque no hace nada, sino involucrando a los sectores de la sociedad civil y teniendo un trabajo coordinado, además, con las otras instituciones de control. Usted ha mencionado, doctor Rodas, algunos casos que están pendientes durante años, pero ¿cuál es la explicación? Se me ocurre coger dos de los tantos casos mencionados: el caso de los helicópteros DRUV, el caso del asesinato del general Gabela, que bueno, más de 10 años, 13 años se va a cumplir en un caso y no hay respuestas. ¿Por qué demora tanto la justicia? Y yo le agrego otro caso para también acordarnos, porque fue el primer caso que lo presentamos, el de Manduriaco, que es el de la hidroeléctrica entre la provincia de Pichincha y de Imbabura. Pues demoran porque lo que se ha hecho es el reconocimiento de la firma y se ha instalado alguna investigación elemental y ahí paró la cosa. Y el temor que tenemos, por ejemplo, en el tema de Manduriaco, es que correrá el tiempo un poco más y pues archivará porque ya no hay posibilidades de la investigación, o porque comienzan a hablarse que la causa ya prescribe a algún acusado, algunos de ellos inclusive, en tanto como actores como individuos a quienes se les ha señalado de corresponsables han fallecido. Yo voy a decir, nosotros hemos tenido en la comisión a la pérdida de 4 personas que firmaron este documento acusatorio: Jorge Rodríguez Torres, María Arboleda, Isabel Robalino y Julio César Trujillo, solo por señalar cómo van las cosas. Y frente a esa circunstancia, lo que tenemos que levantar es la voz para decir: esto no puede seguir de esta manera, esto hay que conozca la no por mala fe, no por una conducta perniciosa de la comisión, sino porque, habiendo peculado, no podían salir en libertad gentes como el señor Glass, pero fueron juzgados en otros casos por cohecho, por asociación ilícita, se cumplieron más o menos las penas y hasta luego. Y los casos de peculado de Caminosca y de Manduriaco que estoy señalando, los otros desde hace 10, 12 años a otros fines, y por eso es que a mí me parecía, nos ha parecido en la comisión inadecuado que se pretenda ver es la pura verdad. En algunos temas, al menos sabemos quién está llevando el caso y podemos plantear datos y ya se han cogido alguna información, por pequeña que sea. Nos hacen el cambio de los policías encargados de este tema y volvemos a cero. Ya nos ha pasado porque vuelven a preguntar: ¿de dónde está la oficina de la Comisión Anticorrupción? Y la comisión es una agrupación de hecho,
Y entonces nos da temor, si es que esto se produce, evidentemente que las cosas vuelvan a puntos muertos y retrocedamos en el tiempo. De allí que lo planteado por la fiscal me pareció en este punto correcto, impedir que quienes están sobre la marcha hay mucha más dificultad. Hay fiscales que no instalan las audiencias, que se enferman. Tenemos en dos lugares, en Chone y en favor de los municipios de recursos del Banco del Estado. Ya les pagaron. Nosotros advertíamos que no había que pagarles, pero hace 2 años ya les pagaron. Y el fiscal o la fiscal todavía sigue estudiando, analizando y se cae la señal y el Zoom no. De la corrupción. ¿Y cómo revertir, con qué cambios frente a esta debilidad institucional, doctor Rodas? Pues con iniciativas como las que estamos comentando esta mañana, entre otras, ¿no? El tratar de decir, mire, el COIP tiene que funcionar de esta forma. ¿Cómo puede ser que un juzgador le ponga en libertad en cualquier cantón del país sin ningún empacho? Pero si sabe que va a ser corresponsable de los dineros que al señor le está dando la libertad, al menos va a pensarlo 2 veces. Y para que tenga esta acción, la fiscalía debe tener la obligatoriedad, incorporamos esta figura de la obligatoriedad para decirle al juzgador, usted es, en la sentencia, ustedes señores, pasan a ser corresponsables si es que actúan de manera inadecuada. Es decir, termina siendo una ley punitiva también sobre el juzgador y termina siendo sobre la estructura jurídica y fiscal en el país, lamentablemente, pero es que estamos viviendo los ejemplos. ¿Cómo es posible que se denuncie que el señor Bravo, que fue gerente de Petroecuador, sale de la cárcel y las mismas empresas que él tenía comienzan a estar dando vueltas por la estructura de Petroecuador para que le hagan adquisiciones? Es decir, que no solamente que le pusieron en libertad, no pagó la deuda, sino que con algunas de sus empresas está dando vueltas para que les tomen en cuenta para algunos contratos. Y esto, insisto, en diversos lugares. Denunciamos a quienes eran los dueños de las empresas que vendían insumos médicos al Hospital del IES. Siguen los asaltos en el Teodoro Maldonado, en los Ceibos, y se han cambiado de RUJ, es decir, de presentación jurídica, los mismos que en la época de Moreno o antes hacían el mismo daño al país. Entonces actúan con otro nombre, pero son las mismas personas. En Mante está ocurriendo esto en estas horas con los mismos grupos de Soldan y Soldan, que tienen ahora otro RUJ. Absolutamente ese es el cambio. Y las autoridades no se dan cuenta. Nosotros que no tenemos sino una capacidad muy limitada para poder atender estas cosas, tenemos la información. Recurrimos a los fiscales, les enseñamos, les decimos, esto está pasando, pero no se avanza. Entonces hay un hecho que es de carácter estructural. Ya no es un problema de normas, no solamente es un problema de voluntad de lucha anticorrupción a través de la prensa de investigación, a través de los ciudadanos que se involucran en este tema, de la Comisión Nacional Anticorrupción, sino es una cultura que ha crecido en el país y que casi está viviendo de una manera incestuosa, pero viviendo al fin, en el sentido de, bueno, ahí está la corrupción. Y también estos nuevos valores que tiene la gente, ¿no? De entrar a un cargo, enriquecerse en 6 meses y gozar de los dineros. No importa lo que hagan, no importa el país, no importa el nombre de la familia, no importa nada, es el dinero. Esa es una mentalidad de consumismo, es una mentalidad que está por lejos de lo que seguramente usted y yo aprendimos desde el hogar, a que hay que cuidar el dinero del vecino si se le cae en la esquina. Esos detalles no existen. Desde allí tenemos que fortalecer entonces la lucha anticorrupción.
Los valores comienzan en los colegios, en los sectores informales de educación, va por la población. Es indispensable trabajar también en aquello. Es fundamental variar, por lo tanto, la malla curricular de los estudiantes, no solamente en los primeros momentos, las propias universidades, para orientar a los profesionales su deber con absoluta responsabilidad. Pero si dejamos que en la selva trate de ser más fuerte el que tiene más dinero y que para hacerlo tiene que asaltar, evidentemente estamos llevando a la sociedad a una situación sin salida. Doctor Rodas, ¿qué hacer frente a este problema estructural que usted ha descrito? Cierto es que hay que trabajar en prevención, en educación, pero ¿qué hacer con los casos que se repiten y continúan y no hay poder humano, por un lado, de procesar, de sentenciar, de ser el caso, y de que se produzcan las reparaciones al Estado ecuatoriano? Pero esta es una impotencia frente a lo que se está viviendo en el Ecuador. Sí, en realidad quienes estamos en esta tarea de lucha anticorrupción, llegamos a un momento de agotamiento que yo puedo confesar se vuelve de ánimo, por lo menos de ánimo. Y entonces hay que abrevarse en el coraje, en mirar en las calles la carencia de salud, de vivienda. Sabemos que entonces esos dineros de la corrupción nos están impidiendo salud, vivienda, condiciones de vida adecuadas a nuestro pueblo. Por eso es que la lucha anticorrupción también tiene una carga de sensibilidad y de comprensión de la realidad. Y sabemos que no va a modificar cuando la estructura del poder también varía. Porque si los grupos que están interesados en el asalto, en el atraco, son los que captan el poder, es evidente que harán del poder un instrumento para saciar sus intereses. Los sectores más democráticos, los sectores que son la inmensa mayoría, pero que no han tenido opción de ejercer el cargo público organizadamente, deben también darse una oportunidad para poner orden. Su tarea de manejar los recursos del Estado es una tarea cívica, es una tarea sublime. No está manejando recursos públicos, constituirse grupos de asalto para llegar a un cargo o a otro en una o en otra institución. Yo creo que estos elementos hay que procesarlos en la sociedad para no... Creo que por allí están las cosas y evidentemente que los organismos de control actúen y que sean sancionados. Ese es otro indicador con todo el peso de la ley, aquellos que han actuado en forma inadecuada. Esto podría contribuir para que no florezca la corrupción. Doctor Rodas, ¿y cómo lograr el fortalecimiento de las instituciones, el caso de la Fiscalía, el caso de la Policía Judicial, que permita por lo menos evacuar, ventilar y concluir juicios, tantas investigaciones y tantos juicios que están pendientes? Creo que es importante darle niveles absolutos de independencia y fortalecer el tema de la Fiscalía. No puede haber allí sino una salida absolutamente lógica en términos de lo que acabo de señalar. Independencia total. No puede estar sometida, como en las últimas horas, a que le cambien a los investigadores de un día al otro, por ejemplo, y que tenga que recurrirse a un amparo constitucional para que no le quiten a las personas que tienen la información sobre un tema determinado. Solo esto nos demuestra los niveles de interferencia, pero hay que dotarle de recursos, porque también la Fiscalía se siente en las provincias particularmente que no hay los recursos para los investigadores, que no hay los dineros suficientes, y creo que hay que ir a una reforma para entregarle también algo que nosotros propusimos hace algún tiempo, que son los fiscales anticorrupción. Esto descentraliza para que el fiscal que está tratando otros temas no actúe en forma oportuna. Los fiscales anticorrupción deberían, por lo tanto, tener a su cargo básicamente los temas vinculados a este gravísimo
flagelo que es la corrupción. Allí tres ideas. Y evidentemente al dotar también de una infraestructura de investigación que es fundamental, porque nos encontramos con investigadores que nos señalan que no tienen capacidad de hacerlo, porque les falta cosas sencillas, elementales en el manejo de la investigación. Allí podrían ir las cosas y generar también una estructura judicial, jurisdiccional realmente calificada, que permita tener confianza para que los fallos de los jueces no sean fallos que le hacen el juego al sistema perverso de la impunidad. Ojalá los jueces anticorrupción cumplan ese rol. Fue una de las propuestas de la Comisión Nacional Anticorrupción que llevamos a la Asamblea Nacional. Usted se acordará, Miguel, y que nos sentimos contentos que se haya retomado. Pero la formación de las nuevas generaciones y una acción cotidiana de control social desde la prensa, desde los medios de investigación y desde la sociedad civil. ¿Usted abriga esperanzas, doctor Rodas, de que esto pudiera cambiar si aquí no hay decisiones políticas, decisiones para cambiar que permita finalmente sancionar, por un lado, y por otro, recuperar los dineros robados? Yo creo que la presión social debe ser de tal naturaleza que es la que puede y debe contribuir para que estos organismos de control, la Fiscalía, entre otros, la Contraloría de Control, básicamente la Contraloría, las superintendencias, cumplan su rol. No pueden ser en ninguno de los casos cargos que provengan de la esfera política y que se produzcan elecciones con determinados objetivos también políticos. Ese es un elemento clave también en la configuración de los elementos que deben contribuir desde el Estado a la lucha contra la corrupción. La independencia no solamente es del poder central, sino de todos estos engranajes que pueden condicionar la conducta de los organismos de control. Por eso es que nosotros hemos visto bien la propuesta, que siempre también fue de la Comisión, de casi no contar con un organismo que se llama el de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque esas poquísimas manos son las que generan un carrusel para la elección de todos aquellos organismos de control. Fue eso lo que se hizo el correísmo. Fue así como han actuado hasta hace poco, en la perspectiva de tener contralores propios, superintendentes propios de grupos. Exigir que los organismos que están llamados a luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no puede ser un elemento mediático, no puede ser un acto de propaganda, no puede ser un acto de competencia, no puede ser un eslabón político electoral. La lucha contra la corrupción debe tener la finalidad de contribuir aliadamente, con perseverancia, en favor de la sociedad, guardando la prudencia necesaria inclusive de la investigación, y no generando a veces 20 investigaciones al mismo tiempo y ninguna termina en nada. Hay que trabajar con el concepto martiano de en silencio ha tenido que ser. Y para dejarnos en el Ecuador la estela de la impunidad debido a la información, debido al manejo inadecuado de la cosa pública y a la interrelación entre el acto delictivo, el delincuente y a veces determinados organismos que dicen luchar contra la corrupción. Creo que todo aquello hay que modificar, pero la ciudadanía no puede ser testigo o invitado o convidado de piedra frente a esta realidad, sino una verdadera voluntad proactiva tiene que emerger de esta sociedad para frenar este asunto, que no es de poca monta.
porque son millones de dólares que se pierden en beneficio de lo que podría ser, insisto, salud y educación para nuestro país, condiciones de vida más dignas. Luchar contra la corrupción es luchar a favor de causas sociales y es luchar contra un sistema, también, insisto, desde una perspectiva para variarlo. Doctor Rodas, ustedes hacen un esfuerzo desde una visión de sostenimiento social, aportando cívicamente con casos investigados por hechos de corrupción. Sin embargo, la institucionalidad no responde. Vea lo que sucede, lo que ha sucedido con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyas principales tareas, de acuerdo al artículo 208 de la Constitución, es la lucha contra la corrupción. Incluso dice la Constitución y desarrolla la ley que debieran ser parte de los procesos. Pero vemos que al menos esta institución que nunca debió existir, simplemente ni siquiera se preocupan de estos casos. ¿Qué hacer frente a esta debilidad institucional? El Consejo de Participación Ciudadana nunca debió haber existido. Ese fue un invento perverso con la finalidad de, a nombre de la sociedad, lograr la designación de algunos funcionarios. Y no lo hicieron a nombre de la sociedad, lo hicieron a nombre de sus intereses y de aquellos que los pusieron allí de manera amañada. Entonces daba la casualidad que teníamos Carlos Poli del 100 sobre 100, porque se les ocurría que él debía estar. Y entonces pusieron al tesorero de Odebrecht para que se encargue desde la Contraloría de distribuir los recursos y además para que no haga control, pues eso es evidente. Por eso es que las denuncias de la comisión, en un momento dado, de la Comisión Nacional Anticorrupción, iban al vacío, a la cesta de la basura. Lo mismo tener, eso también hizo el Consejo de Participación Ciudadana y de los mecanismos adecuados para el efecto, espacios de control como las superintendencias que no se preocuparon de nada. Agrega eso a un fiscal que estaba vinculado al tema político del manejo de la corruptela, y entonces es un poder, o son poderes que están entregados, en este caso a Odebrecht, como fue en el caso de la Contraloría. ¿Cómo podría entonces impedirse aquello quitándole la capacidad de designación al control social hasta que desaparezca ese organismo? Porque no actúan a nombre de la sociedad. Nadie es consultado. Ellos asumen que condenó en estas últimas elecciones la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. El voto nulo, el voto en blanco no es sino una forma de condenar. Y fue un disparate condenar al Consejo de Participación Ciudadana y tener una pregunta que señalaba aquello y tener en la papeleta que elegir un contrasentido en el mismo momento. Entonces, habrá que suprimirlo de la forma pertinente, vía el espacio jurídico o constitucional que se requiera, pero ese es un organismo que está fallido, porque además la sociedad no requiere de permiso del Estado para organizarse. Nosotros jamás hemos ido al Consejo de Participación a decirle, autorícenos a actuar. Cuando hiciésemos aquello, estaríamos siendo estatizados, y la sociedad civil no puede ser estatizada. Y ese mismo organismo no ha hecho absolutamente nada para enfrentar la corrupción que no sea demostrarnos que a su interior hay corrupción. Y si no, acordémonos del padre Tuárez y de toda esa gama de ciudadanos que han pasado formando parte del Consejo de Participación Ciudadana, porque se han ido cambiando, se han caído, se defenestraron entre sí mismos, no pudieron llevar adelante acciones específicas. Ha sido realmente un espectáculo degradante que de tal manera que hay que buscar mecanismos distintos para la designación de las autoridades hacia el futuro. Siempre pues estamos pensando sobre los hechos hacia el futuro, desgraciadamente, pero esa es la realidad. Y ojalá la sociedad comprenda que la única participación fundamental es la de la sociedad organizada, por un lado, pero insisto yo, el periodismo de investigación.
Efectivamente, la investigación periodística ha sido un gran aporte, doctor Rodas, pero también debieran rescatarse y funcionar instituciones como la Contraloría General del Estado. Están llamadas a cuidar los recursos del Estado. Y lastimosamente esa inestabilidad, la falta de titulares, no ha generado procesos de liderazgo que permitan combatir los hechos de corrupción. O las propias glosas. ¿En qué quedaron las glosas? Han sido elegidos quienes tienen glosas y aquí no pasa nada, doctor Rodas. Así es. La glosa en un momento determinado se volvió además de un sistema de chantaje de la propia estructura de la Contraloría. Chantaje al glosado. Estoy hablando de años atrás. Y la glosa que se perdona y la glosa que no se pone en práctica y la glosa que se la monta para efectos de acallar la voz de alguien o de alguna institución. Es decir, se vuelven organismos que politizan su acción y son acciones perversas y también corruptas estos procedimientos. De tal suerte que la designación del nuevo Contralor deberá ser realmente transparente, sobre la base de concurso abierto, sobre la transparencia de hojas de vida y sobre ningún compromiso de quien fuese a ser electo para callar la voz o su voz o la desinstitución frente a los hechos de corruptela que están allí. La Contraloría debe actuar, modificar su comportamiento. Nosotros denunciamos en algún momento la existencia de empresas fantasmas que hacían venta de determinadas cosas en diversas instituciones del país y que los auditores que representaban a la Contraloría ponían el visto bueno. Vendían libros, no existían los libros, pero los delegados de Contraloría eran los únicos que veían y daban el visto bueno. Montos pequeñitos que se iban produciendo en diversas instancias del Estado ecuatoriano, que sumados todos ellos daban millones. Hemos hecho la denuncia sobre esto que hemos llamado las empresas fantasmas, cobijadas en más de una oportunidad por estas auditorías, pero también eso sigue lento. Esos juicios, por ejemplo, presentados en Quito, los llevaron a Guayaquil, con la necesidad de que nos traslademos nosotros a Guayaquil para a intervenir sobre aquello. Y fueron cerrando los capítulos uno tras otro a través de la Fiscalía del Guayas. Es decir, que esa es la realidad. Se intenta frenar las cosas y hay un sistema que no permite aquello. Creo que es indispensable hablar de una gran de vivir bien, con dignidad, como producto de sus para asaltarlo. Quiere construir una pila central en el parque y otros que prefieren dar agua. De todas formas, hay una voluntad de hacer algo. Hay que conversar, hay que buscar grandes causas y también generar el debate ideológico y doctrinario, Miguel, porque la causa también de creer que todos los partidos y los movimientos solamente son membretes y casilleros electorales o partidos de alquiler y que no hay debate ni ideológicos, ni programáticos, ni doctrinarios, ha permitido que crezca una masa que quiere ser concejal, diputado, alcalde, prefecto, y para cuyo efecto buscan el número, se encasillan allí y arrancan campañas. Eso también es una tema electoral, sin generar confianza con estas graves denuncias de irregularidades por consejeros del máximo organismo electoral, es decir, y aquí no pasa nada. ¿Cómo se puede garantizar el sufragio así? Así es. Ahora también entramos en las dudas cuando el consejero es designado por la tienda política exclusiva y que se encarga de hacer ese espectáculo. Sí, porque hay que saber que hay consejeros socialcristianos, hay consejeros de Creo, hay consejeros del correísmo. Es decir, también es una disputa política interna y numérica.
no generan una transparencia. ¿Quiénes designan el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Les designan en algún concurso? No, fueron designados a dedo, eso hay que decir al país. Hay que modificar el código de la democracia definitivamente. Hay que llegar a la vida de partidos políticos y tener 5 o 6 tendencias en confrontación, pero no puede haber 270 organizaciones. Entonces, esos movimentismos se han constituido en una especie de arca de Noé que permite la presencia de quien quiera. Y cuando hay candidaturas que deben ser impugnadas con realidades y no por suposiciones. Es decir, el Código de la Democracia también ha sido un instrumento que ha favorecido la presencia de individuos que no pueden representar ni ideologías ni a partidos, sino a intereses y de la peor naturaleza, de acuerdo a las últimas denuncias que todos sabemos. Hay mucho por hacer en este país, pero no hay que bajar la guardia, porque nuestros hijos, nuestros nietos, este pueblo, este país nos demanda voluntad sistemática para enfrentar la causa. Y la causa es la lucha anticorrupción en nuestra perspectiva, y no para aprovecharla en esa lucha para objetivos electorales. Yo creo que eso también es importante. Hay que hacer en silencio, y en silencio hay que construir un nuevo país y un nuevo Ecuador. Bien, al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia para abordar estos temas que debiera llamar a la reflexión a los ecuatorianos, el combate a la corrupción, porque esta es una obligación que tenemos todos. Artículo 83, entre otras normas de la Constitución, numeral 8, nos obliga a denunciar los actos de corrupción. Muchas gracias, doctor Rodas, su atención. Gracias a usted, Miguel. Buenos días a usted y a los oyentes. Hasta pronto. Muchas gracias, muy amable. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de Energía, el doctor Fernando Santos Albite. Temas de interés: la lucha contra la corrupción en el sector petrolero, sector eléctrico, y también lo que sucede con la atención a las comunidades en la región amazónica y el sector petrolero ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría,